Bueno, don Ramón, aquí estamos para cantarle unos aguinaldos. ¡Ahí vamos! Saludos, mis buenos amigos. Bienvenidos una vez más a un nuevo programa de comentarios de tradición con Ángel Palacios T. Seguimos celebrando los 45 años de la agrupación musical con Venezuela y en esta oportunidad vamos a entrevistar a los integrantes actuales, entre quienes está Reinaldo Chacón. Reinaldo Chacón, que se ha destacado como percusionista y algo más, aunque él lo niega a veces. Vamos a tener una conversa con él para que nos cuente cómo ha sido su experiencia en esta agrupación. Le doy la bienvenida entonces, Reinaldo Chacón. Hola Ángel, hola a todos, ¿cómo están? Saludos. Mi querido Reinaldo, vale, ¿cómo estás tú? Háblame de ti, cuéntame, ¿qué es de tu vida, TTC? Bueno, no adelante respuesta a la pregunta, ¿viste? Porque esa es una parte de una respuesta. No, bueno, bien, en pandemia, recogidos, cuidándonos, cuidando a otros, produciendo, creando. Así es. Reinaldo y yo nos llamamos TTC por unas siglas que andan por allí y después les echamos el cuento. Oye, Reinaldo, sí, yo quería que nos comentaras, por favor, cuéntame cómo fue tu llegada con Venezuela, cómo te enteraste tú de ese grupo. Tú sabes que es muy particular la forma como yo me entero y cómo llego, porque en el mundo de la música tradicional yo había estado mucho tiempo en ambientes académicos. Yo había estado en mi escuela básica donde se había hecho Paili Bumbá, que era un grupo tradicional, pero de niños. Y luego en la universidad, el grupo criollo de la Universidad Simón Bolívar, así es el nombre, vuelvo a tener contacto con este mundo de la cultura venezolana, de la música venezolana. Mi hermana, Claudine Chacón, que ella ha bailado en el grupo y bailaba en el grupo de Paili Bumbá, hizo unas audiciones para una agrupación y quedó. Y de salida, ella le dice a Ángel, mira, yo tengo un hermano que toca percusión, él no podría entrar. Y entonces un día me dice, mira Reinaldo, para que vayas a unos ensayos con Venezuela, para que aprendas, para que estés ahí en el grupo con nosotros. Y yo digo, bueno, pero ¿qué es con Venezuela? ¿Qué? No ve que ya estás metido. Pero ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tocan? ¿Qué hacen? Y entonces ahí fue poco a poco donde entré con Venezuela. Ustedes no estaban buscando audiciones musicales, pero todos me acogieron de una manera muy agradable y eso fue en el año 2006. Y a partir de ahí me quedé. Y bueno, estoy ahí, pues. Es una forma muy particular, pues, muy singular. Es decir, que no tenías idea de que este grupo andaba por ahí desde hacía por lo menos 30 y pico de años. No, de hecho, en la casa de mis padres hay un disco de Bill, un acetato, donde está con Venezuela. Es un disco de calipso con Clotilde Billings, Kenton San Bernard, y un tiempo después que yo estaba con Venezuela, o sea, unos meses o algo así, mi papá saca el LP, están en esta agrupación, y está el LP de calipso que es negro, y que mira, pero sí, es que esto es de la larga data. Así es. Oye, ¿te recuerdas dónde y cuándo fue tu primera presentación con el grupo? Sí, mi primera presentación fue de hecho en ese diciembre de ese año, cuando se inaugura o se celebra el disco de Al Pie del Pesebre, que lo hacemos en Sabana Grande. Ahí se presentó, nos presentamos todos, tú estabas ahí y se presentó con Venezuela para presentar el disco Al Pie del Pesebre, con danza, con música, todo, tarima. Eso fue en el Gran Café. Ok, ¿y qué hiciste? ¿Qué rol jugaste allí? ¿Qué instrumentos tocaste? ¿Te acuerdas? ¿Qué piezas interpretaste ahí? Sí, bueno, en
en ese disco, bueno, hay parrandas centrales, hay gaita de tambora, hay bueno, había una gaita de furro, había parranda, y bueno, como estaban de hecho Paiva estuvo porque había alguien que no podía, no me acuerdo quién, Willy y Rafa, creo que era Francisco Ceballos el que no podía, y llamaron a Paiva y bueno, yo acompañé en las maracas, en la güira, a veces me daban un tambor, no vale, toca ahí una parranda. Bueno, claro, habíamos ensayado, no es que me monté nada, pero bueno, lo que siempre he participado en la agrupación, percusión en la integralidad que siempre como músicos hemos intentado hacer, pues, que todos sepamos de todo. Claro, ¿y cómo fue tu impresión en esa primera vez, ese concierto frente a público con un grupo que apenas había ensayado un poco tiempo atrás? ¿Te acuerdas? ¿Cómo te sentiste? Nervioso, sumamente nervioso, porque imagínate, yo nunca había compartido tarima con gente que yo había visto en Vasallo, y yo a Vasallo sí lo conocía desde hace tiempo, incluso mis padres en el INSE les dieron clases, entonces, oye, mira, ese es Ángel el que canta en Vasallo, y yo, wow, sí. Pero claro, eso lo vi en el ensayo, y después voy a tocar, y Betsaida estaba invitado para ese día también, entonces estaba para ver, y empecé a conocer otras personas en el mundo musical, y yo, wow, mira, esta gente, y otros que estaban en el público. Fue bastante nervioso, pero bueno, hay que tragar fuerte. Saliste adelante, hiciste la chamba, como se dice. Ese nervio frío, pero yo creo que pasa mucho en tarima, pero ese nervio frío que uno le da. Reinaldo, hoy por hoy tú, aparte de estar como percusionista en la agrupación, también cumples otros roles, porque hace poquito tiempo estabas como liderando un poco la hechura de un video con una pieza de las emblemáticas de Convenezuela. Eso significa que tú cumples otros roles dentro de la agrupación, aparte de ser el integrante básico de percusión. Bueno, el grupo ha tenido desde que yo llegué un elemento de mucha integralidad. Además de ser músicos, cada uno aporta conocimientos desde otras áreas en donde tenga experticia, ¿no? Y he tenido la oportunidad de hacer unos videos, por lo menos el que nombras tú es el video de Dile que vuelva, de la parranda de Convenezuela, que se hizo ahorita en época de pandemia. He ayudado a Julio con temas de la parte de la proyección en algunos conciertos para Convenezuela. Y bueno, aporto ideas para tratar de llevar a cabo la organización, en tema de Julio, Angélica Vilán, y estamos ahí un grupo, como te digo, todos aportando de manera integral elementos para llevar a cabo la agrupación. Eso significa entonces que ya tú eres, digamos que te sientes una parte importante de Convenezuela. ¿Por qué no me comentas sobre eso? ¿Qué tu sentimiento, ese sentido de pertenencia que pudieras tener con el grupo? ¿Cómo ves al grupo sobre todo en estos tiempos de pandemia? Y ¿cómo ves al grupo proyectado hacia más adelante? Si te vas a empapar mucho más en el rol de la dirección de algún proyecto, o seguir haciendo solamente el percusionista y aportando poquito lo que se te pida. Claro. Una de las cosas que yo veo en esta agrupación que genera mucha empatía y sentido de pertenencia tiene que ver con el trato, la forma como nos hemos tratado desde que yo llegué en el 2006 hasta ahorita. Es algo muy, muy familiar, muy íntimo, y eso casi que es imposible no sentirse dentro y apropiarse de ese sentimiento que, aunque no tengamos directa
comunicación con gente que trabajó desde el 76, 74, 76, significa que todo eso va trascendiendo con la herencia de gente, nos van diciendo, nos vamos empapando y nos vamos sintiendo parte de esta agrupación. Por lo menos yo tuve la suerte de participar con gente tan interesante que me hizo ver la música venezolana desde otras perspectivas, y eso se lo agradezco a Con Venezuela, porque fue en ese espacio donde tuve la posibilidad de tener ese contacto. Entonces es un aprecio por lo que me pudo dar. Innegablemente que, bueno, en tiempos de pandemia o incluso antes, la agrupación ha tenido complicaciones por espacios de ensayo, por instrumentos que han sido plagiados, y ese tipo de situaciones piden que asumamos un poco más, y por lo menos desde hace un tiempo para acá varios hemos tomado la decisión de tratar de tomar las riendas, y creo que eso parte de la empatía de la que te digo. El sentido de pertenencia viene por no querer perderlo. Yo creo que nace, más que una petición, yo creo que es algo que nace, y ahí estamos. Ok, pero tú tienes también participación importante en otros grupos, y pudiera haber ahí alguna diferencia entre lo que hace el trabajo que vienes realizando en este grupo con Venezuela hace tanto tiempo y tu labor en otros grupos. ¿Hay alguna diferencia en cuanto a eso mismo que tú mencionas, el trato, las relaciones? Bueno, el arte es muy... el arte hace que todos estemos muy conectados, ¿no? Es muy querendón. Y eso hace que tú, en las otras agrupaciones donde yo esté, hayas cariño. Sin embargo, algunas ya tienen sus organizaciones, ya tienen su trabajo avanzado y necesitan de uno, además de la parte musical, uno que otro apoyo. Tal vez en el tema de edición de video, tal vez necesitan propuestas creativas, o necesitan que sea músico. Realmente, Con Venezuela, por la actualidad de la agrupación, necesita de todas ellas, a diferencia de otras agrupaciones. Así es. Oye, acaba de conectarse nuestro gran amigo Julio Méndez. Hola Julio, bienvenido. ¿Nos escuchas bien? ¿Cómo están? Sí. ¿Ustedes me escuchan? Julio. Sí, te escucha bien, alto y claro. Estaba conversando con Reinaldo, Julio, y suelo comenzar las preguntas indicándole al entrevistado que, bueno, nos informe cómo llegó a Con Venezuela, cómo se enteró de Con Venezuela desde los inicios. ¿Cómo fue, cuál fue tu caso, Julio? ¿Cómo llegaste tú a Con Venezuela? Bueno, Osvaldo Lares era profesor en arquitectura ahí en la Universidad Simón Bolívar, y yo estaba también trabajando en la Universidad Simón Bolívar porque yo pertenezco a esa universidad, y en esa época yo trabajaba en la unidad de medios audiovisuales, y se me acercó Osvaldo y también Rafael Salazar porque tenían un proyecto de un libro que querían editar que se llamaba Venezuela, Caribe y Música, y entonces querían pasar a digital una serie de temas recopilados tanto por Rafael Salazar como por Osvaldo Lares, y esa fue mi entrada, ¿no? Yo, aparte de músico, he trabajado desde hace muchísimos años como ingeniero de sonido, y bueno, gracias a eso fue que conocí a Osvaldo y el trabajo de Con Venezuela, y entré en ese mundo, digamos, de la música popular tradicional venezolana, tanto con Venezuela como con otro montón de gente que empecé a ¿cómo se llama?, a participar. Esa es la palabra clara de eso. Bueno, y una cosa llevó a otra, y cuando vine a ver, estaba ya asesorando a Con Venezuela
con las grabaciones que tenían detenidas y haciendo asesorías también en la parte técnica, en los montajes de los eventos, y una cosa llevó a la otra, bueno, y todavía estamos en eso. ¿Alguna vez te presentaste como músico, cantaste, tocaste un cuatro? ¿Dónde hiciste eso? ¿Alguna vez hiciste con Venezuela? Mira, cuando estuvimos grabando el disco que quedó pendiente, que lo estaba produciendo Saúl Vera, y a la final lo tuve que agarrar yo para terminarlo, ahí tuve la oportunidad de terminar unos arreglos, y ahí sí participé como músico. Pero normalmente, aunque he hecho varios arreglos para la agrupación, me he dedicado sobre todo a producir la parte de las grabaciones y a ser de director técnico y productor, pues, de los eventos. Siempre hace falta alguien detrás de la consola, tanto de luces como de video, como de iluminación, y a mí me tocó encargarme de eso, aparte de cualquier otra cantidad de cosas que todos saben, que ustedes saben muy bien cómo es manejar un grupo de gente tan diversa. Eso es así. Ajá. Julio, pero también has estado como músico en las producciones discográficas. Recuerdo que en los calipsos, por ejemplo, en los calipsos que grabamos, los últimos, como Se Fue el Merengue, y Gol Calipso Gol, que son las composiciones de Osvaldo, el merengue caraqueño. Ahí estuviste también como arreglista, sino como pianista. Claro. En el arreglo de Matilda, en donde tú estuviste como pianista, que me encanta. Sí, en muchos de esos temas, de esas grabaciones de Con Venezuela, los teclados los hice yo. Y también parte de los arreglos. Muchas de los arreglos también estuve ayudando, digamos, compartiendo como escarlista criterios y ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, sí, ha sido una forma de participar con el grupo, también como músico. Ha sido una experiencia bien interesante. Yo te voy a decir una cosa, porque te quería comentar algo. No fue sino hasta que yo entré a conocer a Osvaldo y a Rafael Salazar, que yo me metí en el mundo de la música popular tradicional venezolana. Yo venía más del jazz fusión venezolano, venía del pop. Yo era director de la banda de Sergio Pérez, también trabajé con Evio, con El Finado y con otras agrupaciones, siempre en ese mundo, digamos, que no era popular tradicional. Me hacía falta eso, y bueno, gracias a esa oportunidad y a la vida, me metí de lleno, y ahora, bueno, digamos que puedo decir que conozco bastante de lo que es la música popular tradicional venezolana. Ajá. Así es. Me consta sí, porque Julio, para quienes no lo saben, es, según mi opinión, uno de los mejores arreglistas en la música tradicional venezolana que hay por hoy, y él además es multiinstrumentista. Julio es músico de profesión, y su amor por la música venezolana y sobre todo caraqueña le viene, creo, también por un lado familiar, porque el Méndez de Julio Méndez está emparentado con Connie Méndez, que es una caraqueña universal que mucha gente conoce no solo por lo metafísico, sino también por la música caraqueña. Ella compuso unas piezas muy emblemáticas de la música caraqueña, ¿no es cierto, Julio? Así es, y tuve la suerte de poder recopilar muchos temas que espero darlos a conocer, que son inéditos.
que tengo las partituras de puño y letra de mi tía, y ojalá me dé vida para poder interpretarlas, pues. Esa es la idea, y darlas a conocer, todos esos temas. Señor. Muy bien, Julio. Yo le comentaba también a Reinaldo, comentaba con Reinaldo sobre, bueno, con Venezuela está cumpliendo 45 años, pero a con Venezuela le quedan más de 45 años más por cumplir. Entonces, pudieran entre los dos conversar sobre los proyectos, lo que vienen. Sé que tú andas por ahí preparando algo con motivo de estos 45 años, que no te va a adelantar nada. Y sé que Reinaldo también se ha involucrado mucho, no solamente en la parte musical, sino también apoyando en lo que son sus conocimientos colaterales a la música. ¿Qué pudieran ustedes dos adelantarnos en relación con el futuro de la agrupación musical y danzaria con Venezuela? Estos meses han servido para organizar un poco el material, ¿no? En mi caso, tengo mucho material de Con Venezuela de muchas épocas, y la idea es trabajar un poquito eso para informar a personas que participaron antes y los que están ahorita de qué es Con Venezuela, porque mucha gente sabe que fue Con Venezuela en una época, pero no saben qué es Con Venezuela ahorita, y mucha gente de ahorita no sabe qué fue Con Venezuela en otras épocas, y ya en 45 años, en verdad, hay bastante información que recopilar y que transmitirla a las diversas generaciones. Con Venezuela, gracias a Dios, se mantiene, como hablaba Reinaldo, por la mística de las personas que están ahí. Las personas que están ahí no reciben ninguna remuneración, están en Con Venezuela solamente porque tienen ese sentir venezolano y ese sentido de pertenencia, que es muy importante. Es muy importante. Ese sentido de pertenencia es fundamental para que el grupo se haya mantenido a pesar de todas las vicisitudes que hemos sufrido estos últimos años con respecto a, bueno, como hablaba Reinaldo, del plagio de los instrumentos. Se quemó la sede, literalmente, que se pudo salvar algún vestuario, pero muchas cosas quedaron totalmente destruidas. Quiero reconocer la labor de Yoratzi Urbano, concejal de Chacao, que nos ha brindado un apoyo totalmente desinteresado, y no nos hemos visto estos últimos meses por razones de pandemia, pero sabemos que contamos con ella para ese espacio tan importante para ensayar. Quiero también agradecer a los directores actuales de música, como es Oscar Lista y a Yaritza Tinedo, porque a pesar de no contar con un espacio específico, se han mantenido los ensayos y se ha mantenido la mística. ¿Qué pensamos hacer? ¿Qué proyectos tenemos a un futuro inmediato? La pandemia nos pone a inventar. Entonces, en este momento, sobre todo, es organizar repertorio, es, como digo, ver la forma de publicar temas no muy conocidos o temas ya conocidos con los nuevos participantes de Con Venezuela, aunque sea de esta forma online, y trabajar un poco para que cuando volvamos a tener la posibilidad de ensayar, lo hagamos con la misma mística que hemos seguido manteniendo. Y esperamos poder dar conciertos e invitar. Esto es una cosa que se me ocurrió en estos días viendo la iniciativa de Ángel Palacio de Tradiciones Digitales. Bueno, realizar unos conciertos donde podamos invitar a todos estos antiguos miembros de Con Venezuela, de una u otra forma, que puedan ser partícipes, perdónenme la redundancia, de estas nuevas propuestas musicales y de puestas en escena. Bueno, eso es lo que tenía que decir.
tú estabas conversando también sobre unas cosas ahí que no te logramos oír bien. ¿Puedes retomar, por favor? Sí, bueno, lo que decía es que en tiempo de pandemia entrar en la digitalización de la vida ha hecho que preparemos, así como el tema Dile que vuelva, unos temas para este mes de homenaje de los 45 años con la actualidad de la agrupación. Y esos se están editando para pronto publicarlos en las redes y en las plataformas que tenemos para mantenernos activos dentro de lo que se cabe, dentro de lo que cabe de estos nuevos tiempos, por decirlo de una manera. Y yo quería agregar a lo que comentó Julio que definitivamente una de las cosas más importantes que tiene que haber, que dentro de todos los nombres que ha dicho Julio, cual me sumo, esa intención de participar por la agrupación, lo que te puede dar como parte de la enseñanza es lo que permitirá que continúe. A fin de cuentas, eso creo que termina siendo el valor más grande dentro de estas vicisitudes que habla Julio, que hemos comentado. No hay otra que continuar creyendo en lo que podemos seguir haciendo como agrupación, aprendiendo de quienes estuvieron y manteniendo la mística y dándole tal vez nuevos aportes como nuevos integrantes. Así es. Bueno, esta iniciativa sobre la celebración de los 45 años del grupo de manera virtual, yo creo que también da eso, Julio, da pie a que ustedes puedan seguir reuniéndose. Y yo me sumo también un poco a lo que comentaba sobre el sentido de pertenencia, porque fíjate tú, yo ya tengo cierto tiempo que no estoy activamente en el grupo y aquí estoy tratando de que de alguna manera se conozca y se difunda la labor de Venezuela durante este último tiempo. Y eso también lo he encontrado en los integrantes, digamos que más antiguos, los primeros integrantes, las entrevistas que les hice a gente que fue fundadora del grupo, que participó en la primera presentación en Barinitas. Ya van a ver cuando salgamos, hagamos la difusión de esos videos, cómo esa gente se emociona de hablar de Con Venezuela, la recuerda mucho, y el grupo de WhatsApp que creamos, ese creo que se va a quedar porque ahí están recordando siempre anécdotas. A mí que yo quería comentar que me llamó mucho la atención de ese grupo de WhatsApp cuando empezaron estas personas. Conozco a Web, conozco a Osvaldo, Antonio Armas, y conozco por nombre a Saúl Vera, a Ricardo Sandoval y muchos otros que están, el Inali, etc. Pero me llamó mucho la atención cuando empezaron a sacar recortes de periódicos, fotos de recortes de periódicos, fotos de póster de presentaciones en París, y empezaron a sacar, o sea, de verdad que hay un cariño, yo creo que es más, hay algo más, es un amor por lo que vivieron, siendo o no siendo músicos, todo lo que vivieron en esta agrupación en sus años ha sido de verdad muy, muy cómico, cómo empiezan a chalequearse de chalequeo viejo, a recordar esas burlas, esos momentos de gozo y alegría. Y yo, digamos, viendo todo eso, me da risa porque queda bonito lo que la agrupación ha sido durante 25 años. Hasta Osvaldo mandó un mensaje de voz. ha sido genial, la verdad. Sí. En verdad, como te digo, vuelvo a felicitar al grupo de Tradiciones Digitales porque esta iniciativa ha sido muy buena, ha sido muy positiva. Y sí, vale. No quiero adelantar cosas, pero en verdad que todo ese material de fotos, recortes de periódico y videos en 45 años se está organizando. Ya lo verán organizado. Eso es muy positivo, de verdad, Julio. Hay que hacer esas cosas. Hay una buena base de datos al respecto y bueno, no hay que, como digo, no hay que hablar mucho, sino hacer. Eso es lo que hay que hacer.
Se nos fue Ángel, yo no lo veo. Sí, mira, pero Julio, una Reinaldo. pregunta, una preguntita. ¿Qué concierto Sí. para ti ha sido memorable en la agrupación? Que recuerdas que, wow, no lo puedes olvidar. Mira, para marcado mí, en tu corazón. el concierto que dimos en el Teatro Chacao. Ese concierto fue un concierto completo, íntegro. Ahí estuvo, por cierto, Guet, cantó también hasta Maritza Mézaro. Vinieron los Diablos Sí, aquí de Naiguatá. Hubo les Baez estuvo también, Serenata Guayanesa. Sí, aquí, por supuesto, invitados especiales muy importantes. Y ese concierto tuvo un apoyo audiovisual bastante fuerte, los cambios de vestuario, la iluminación. Vamos a ver que Ángeles se está reconectando. Ok, Ángel, estaba hablando Reinaldo, de que me preguntaba ese concierto como muy particular. ¿Cuál había sido el concierto que, por lo menos en mi caso, me parecía de los más completos o que yo tengo un buen recuerdo? Y fue ese concierto del 35 aniversario en el Teatro Chacao. Porque ese concierto, aparte de la participación de artistas invitados como Serenata Guayanesa, Aquiles Baez, fue gente de los Diablos de Naiguatá, cantó Huguet, cantó hasta Maritza Mézaro de otras épocas, etcétera. Fue muy importante porque a nivel de producción fue completo. La parte audiovisual fue impresionante, la parte de iluminación fue muy buena, la parte de, digamos, de puesta en escena, de la danza, de la música, fue completo. Entonces a mí me parece que de los conciertos, ojo, del siglo XXI, no del siglo XX, más completo fue ese concierto de Con Venezuela. Hubo otras actividades y experiencias importantes, pero no era solo con Venezuela, era que ustedes saben, las fiestas de la tradición que se montaron en Chacao fueron bien importantes. Actuaciones de Con Venezuela en el Teresa Carreño también fueron importantes, esas fueron producidas por Rafael Salazar. Pero como Con Venezuela propiamente fue ese concierto en el Teatro Chacao, que yo me recuerdo perfectamente. ¿Ah? ¿Qué piensas tú, Renato? Yo también me quedo con ese concierto. Por eso, yo también me quedo con ese concierto, pero ahora que lo nombró Julio, tengo un segundo. Y es el que tú estás mostrando, que de hecho fue mi primera fiesta de la tradición. Y una de las cosas que más me gustó, porque además se tomaba la plaza. La plaza era para el concierto. Y entonces, en la parte de tras bastidores, una de las cosas que me pareció genial, y era la primera vez, si mal no me equivoco, que yo tenía contacto así, era que en el backstage habían cultores de distintas entidades del país y tenía la posibilidad de ver qué hacían. Me acuerdo que estaban los cultores de Guárico que fueron a tocar, y yo no había visto ese tambor y lo conocí fue en esa fiesta de la tradición, y después me empapé un poco más de la música de Guárico. O sea, toda esa posibilidad de haber congeniado en tarima y fuera de ella con cultores que estaban ahí para tocar, era para mí fue como, oye, no sé, como una alfombra roja llena de gente interesantísima que yo no había visto. Esta es una alfombra roja de gente que yo no conocía. Me pareció algo de verdad como apoteósico. ¿Alguna anécdota que recuerden ustedes entre tantas presentaciones? Bueno, mi anécdota es el TTC, definitivamente. Esa anécdota para mí quedó marcada porque me acuerdo que estábamos organizando, Ángel estaba organizando el próximo concierto de Con Venezuela, y bueno, muchachos, todos listos, estamos en ensayo, ¿no? Todos listos, de ping, ok, bueno, nos vemos, recuérdense, en el TTC a tal hora.
yo, TTC, ¿qué será TTC? Bueno, no sé qué, y yo me le acerco a Ángel. Mira, Ángel, disculpa, oye, ¿qué es el TTC? ¿Eso dónde queda, no? Pero muchacho, ¿cómo tú no vas a saber qué es el TTC? El Teatro Teresa Carreño, por favor. Nunca se me olvidó TTC, Teatro Teresa Carreño. Mira, yo voy a echar un cuento que lo viví en la ciudad de Cali. Estuvimos con el Festival Petronio Álvarez. Y tiene que ver con Willy Mayo, que se nos fue hace poco, ¿verdad? Estábamos habíamos actuado en la Plaza de Toros, y estábamos abajo, en la parte de arena, pues estaba un gentío ahí, incluyendo la gente de Convenezuela. Y había como un trencito que estaban haciendo, ¿no? Y llegó Willy Mayo y sin yo darme cuenta me agarró por la espalda y me empujó y me metió en el medio de ese poco de gente, y yo no sé cómo, pero yo di 1000 vueltas por toda esa plaza hasta que por fin, después de como una hora, paró la masa humana, y yo estaba del lado contrario y me oía la cara de satisfacción de Willy Mayo. Claro, porque se salió con la suya, pues. Pero bueno, cuentos de experiencias con Willy, ¿vale? En verdad, Sí. Marcó toda una época Willy Mayo por su excelencia como músico, pero además como gran persona. Una persona, en verdad, que muy clara, muy buena. Y bueno, nos enseñó mucho a todos también. Willy es para la agrupación como esos casos de equipos deportivos donde guindan la camisa, el número de la camisa de esa persona para recordarla siempre. Willy es eso en Convenezuela, definitivamente. Sí. Sí, así bueno, es. No podía dejar esta entrevista sin comentar eso. Bueno, de muchachones, Willy Mayo. Quería agradecerle a Julio y a Reinaldo la presencia aquí, y bueno, pedirle a todos nuestros seguidores que estén pendientes, que pronto vamos a seguir difundiendo más entrevistas, porque estamos en este mes de aniversario de la agrupación Convenezuela, y vamos a seguir mostrando mucho el trabajo que este grupo ha hecho a través de sus integrantes y sus ex integrantes. Muchísimas gracias por la atención y seguimos viéndonos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Julio. Muchísimas gracias, Reinaldo, y seguimos. Gracias a ti, Ángel. La tradición es digital. Bueno, gracias. Chévere. Bienvenidos a esta nueva edición en la celebración de los 45 años de la agrupación Convenezuela. Hemos tenido programas en donde hemos entrevistado a integrantes iniciales, directores, y vamos a entrevistar ahora, entre los integrantes actuales, a un percusionista que va hacia los 25 años en el grupo. Él es José Rafael González, mejor conocido como Rafael González. Bienvenido, Rafael. ¿Cómo están? Un saludo, un gran abrazo para todos los de Tradiciones Digitales y bueno, para todos los que nos están escuchando. Bueno, por aquí contentos de tenerte en esta entrevista, amigo mío. Y comenzamos preguntándote, Rafael, ¿cómo fue tu llegada al grupo? ¿Cómo te enteraste de Convenezuela? Bueno, fíjate, es una historia hasta larga, porque yo me acuerdo que en el año 85, 86, por ahí, yo entré en las filas de una agrupación de la zona colonial de Petare llamada La Patria y su Gente, en la cual hacíamos fila varios que fueron integrantes también de Convenezuela, entre ellos Cheo Clemente, y una vez fuimos a una presentación
en La Hollada, donde los vimos. Estabas tú en esa fila, habían varios amigos, varios conocidos. Y bueno, y de ahí yo empecé a hacerle seguimiento a la agrupación y todas esas cosas. Me aprendí, creo que fue el primer disco donde está Gajo de Mandarina y esas cosas. Y bueno, le empecé a hacer seguimiento a la agrupación, me hice amigo de casi todos los que la conformaban. Hasta que en el año 95, creo que fue, con Venezuela estaba recién llegada de un viaje a México y necesitaban un percusionista y bueno, planteé la posibilidad de ingresar y bueno, quedé, gracias a Dios, hasta esta fecha. Ah, qué bueno, pero ya del 95 a estas alturas han pasado unas cuantas lunas. ¿Tú recuerdas cuál fue tu primera presentación? Sí, bueno, en ese tiempo con Venezuela se presentaba en los miércoles culturales en un local de comida ¿cómo se llama eso? Por La Guairita. No sé si puedo decir el nombre. Ajá. Sí, claro. Ah, claro, bueno, sí. El restaurante era Vista Arroyo. Nos presentábamos ahí todos los miércoles porque en esa fecha iban muchos turistas para allá. Entonces esa fue la primera presentación, mi primera presentación con Venezuela, en ese sitio. Ok. Rafael, ¿tú has visto la evolución del grupo? Porque lo conoces como 10 años antes de presentarte por primera vez con él y ya tienes más de 2 décadas militando en el grupo. ¿Qué puedes decirnos del grupo, de esa evolución que has notado? ¿Ha sido el grupo en el que tú habías soñado siempre estar? ¿Alguna cosa específica que más te atraiga? Cuéntanos un poco tu experiencia con el grupo. Bueno, sí, como todo, el grupo ha ido evolucionando de buena manera. La música que se hacía al principio de Con Venezuela a lo que se ha estado haciendo hasta ahora ha ido evolucionando musicalmente, técnicamente, en todos los sentidos. Yo tuve la fortuna de escucharlos a ustedes 10 años antes de yo entrar y para mí ha sido siempre un orgullo, pues, el trabajar, el dedicarme con Venezuela, ya que con Venezuela viene siendo, yo siempre lo he manejado así, con Venezuela viene siendo la Biblioteca Nacional del Folclore musical, todo ese archivo de investigación que hizo nuestro fundador Osvaldo Lares, conjuntamente con muchos de sus integrantes. Yo fui alumno de Liminali en un tiempo, en la Fundación Vigo, trabajé un tiempo con Pacheco también, y bueno, Carlista, tu persona, mucha gente que de una u otra forma te ha aportado un granito de arena en la evolución de Con Venezuela, en todos sus sentidos. Con Venezuela siempre ha sido una base muy sólida para los objetivos que se ha propuesto el folclore nacional. La mayoría de los que hemos pasado por ahí, de una u otra forma, hemos agarrado mucho de ese conocimiento y puesto en práctica en otros proyectos, ya sea la misma música popular, folclórica, bailable, todas esas cosas, porque toda esa dinámica que se vino siendo en Venezuela ha sido una escuela para todos los que estuvieron ahí. Y bueno, con Venezuela yo creo que le falta mucho por entregar todavía. Hay muchas cosas, hay mucho material todavía que sacar a la luz. Y bueno, estamos en eso, manteniéndonos en pie de guerra.
Siempre activo, exactamente. Oye, Rafael, para ti, ¿cuál ha sido ese concierto memorable? El concierto inolvidable que... Sí, bueno, te voy a decir, yo creo que tengo varios. Es el mismo, pero en diferentes etapas. Que ha sido la Fiesta de las Tradiciones, que era un concierto que se hacía en Altamira, conjuntamente con la alcaldía y un grupo organizado donde estabas tú como coordinador y todas esas cosas. Yo creo que cada vez que nos tocaba trabajar en la Fiesta de la Tradición, para mí eso era algo inolvidable, porque lo principal, la preparación que teníamos nosotros para ese concierto, el acompañar muchas veces a muchos de esos grandes artistas que participaron ahí, porque hubo un momento en que creo que fue una vez que nos tocó acompañar, 2 veces que nos tocó acompañar a varias de las personalidades o agrupaciones, ya sea dancísticas o cantantes, pues, que participaron en ese festival. Y otra, la experiencia de compartir con muchas leyendas, con muchas personas que marcaron en nosotros, especialmente en mí, el seguir aprendiendo, seguir evolucionando sobre nuestra música y esas cosas. Ese concierto de la Fiesta de la Tradición, creo que siempre tendrá un gran valor para mí en todo sentido, porque yo era de los que veía mucho y aprendía y trataba de aprender en todo sentido, en la parte técnica, en la parte de producción, en la parte de logística, en la parte artística. Y bueno, y dar gracias a Dios por esa oportunidad de haber participado y poder compartir con glorias de nuestro folclore. Bueno, tú viviste esa experiencia con nosotros totalmente. Sí, claro, pero sabes que las experiencias son muchas veces muy personales, pues, entonces cada quien vive sus experiencias a su manera. Ahora, Rafael, ¿hay alguna anécdota de entre tantas que debes tener por allí en presentaciones, en conciertos, en giras, en traslados, que, bueno, cosas graciosas que siempre pasan en el escenario o fuera de él? Ah, cómo no. Oye, yo recuerdo una que siempre me ha causado risa. Una vez a Convenezuela lo llevan a Cumaná, que era el aniversario de Cumaná. No me acuerdo exactamente que tú creo que tú te recuerdas de eso. Y bueno, eso fue un trajín en el aeropuerto con los instrumentos y todos los que estábamos ahí, porque bueno, movilizar a 20 y pico de personas no era fácil, más los instrumentos, ¿no? Y nosotros íbamos para ese concierto que se iba a hacer en todas las calles de Cumaná. En cada parte específica de las calles de Cumaná iban a hacer un concierto diferente. Me acuerdo que llegaron y bueno, a la final fue un vuelo charter, algo así, no me acuerdo. Cuando empezamos a meter los instrumentos, dijeron, bueno, aquí se va a tener que quedar la mitad del grupo y una mitad se va con los instrumentos. Bueno, chévere, nos montamos en el avión, cuando, para gracia de muchos, nos montamos y los instrumentos están en primera fila, pues ni siquiera teníamos una zona de carga, sino que tuvimos que viajar con los instrumentos casi en los pies. Eso fue bueno. Sí, yo recuerdo esa vez en Cumaná. Bueno, ya para culminar un poco esta conversa sabrosa con Rafa. Oye, Rafa, un mensaje final, sobre todo para los integrantes actuales. Aunque los integrantes iniciales, muchos de ellos todavía están por allí y he tenido la fortuna de poder entrevistarlos. Pero de cara hacia el futuro, un mensaje final tuyo desde la agrupación Convenezuela. Bueno, fíjate, ante todo quisiera enviarle un gran saludo a nuestro maestro
guía, el profesor Osvaldo Lares, espero que se encuentre bien. Quiero saludar a todos los integrantes de Convenezuela, con los cuales también he tenido la dicha de participar en otros proyectos, entre ellos Huguet Contramaestre, el profesor Carlos García, Saúl Vera, Livinali, oye, el maestrazo, y bueno, otros más que están por ahí, Marixa, José León, que lo conocí y no sabía que él fue fundador de Convenezuela, hasta que después estuvimos trabajando juntos en ese tiempo en el Ateneo de Petare. Y bueno, para las personas que están en Convenezuela y esperan estar en Convenezuela, bueno, qué más que mi palabra de aliento para que sigan este camino tan hermoso, que más que recoger lo material, recoge lo espiritual. Esto ha sido un camino de enseñanza, de querer, de emprendimiento, de querer mejorar como ser humano, como persona, como músico, para poder decir con orgullo, mira, vale, somos integrantes, yo formé parte de esa historia de Convenezuela. Convenezuela es una historia sin fin, que cada día va mejorando, y yo les tiendo la mano para apoyarlos y seguir en esta lucha. A las personas que les gusta el folclore, sigan trabajando por nuestra música, no tengamos la mente cuadrada, siempre veamos las cosas de diferentes puntos de vista. Y bueno, qué mejor que eso, que seguir haciendo música y la que nos gusta. Oye, tremendo mensaje, Rafa. De mi parte también te mando un abrazo, y nada, en algún momento nos veremos para celebrar físicamente, no estos 45, sino los venideros. Saludos, amigos queridos, seguimos en estas sesiones de comentarios de tradición con Ángel Palacios T. Continuamos celebrando los 45 años de la agrupación musical y danzaria Convenezuela, y vamos a conversar esta vez con mi muy querida amiga Yarixa Tineo. Yarixa ingresó al grupo muy joven, tendría unos 15, 16 años, y hoy por hoy es la directora de danza, la coreógrafa que en su mente crea esas maravillas que vemos en el escenario. Bienvenida, amiga Yarixa. Muchas gracias, Ángel Palacio, querido amigo. Un placer y un honor para mí estar aquí en esta entrevista, y más porque se trata de la celebración de los 45 aniversario de la agrupación Convenezuela. Así es. Algo que nos une desde hace muchos años, y después hablaremos de eso. Cuéntame, amiga querida, ¿cómo te enteraste de Convenezuela? ¿Cómo fue tu llegada al grupo? Yo comencé a participar en los talleres de cultura popular de la Casa de la Cultura de Petare, de la zona colonial de Petare. Allí ingresé con el profesor Pablo Calderón, quien para ese momento era integrante de la agrupación Convenezuela. Comencé haciendo talleres allí y me quedaba a ver los ensayos que hacían allí mismo los días lunes. Y de esa manera fui conociendo el trabajo que iba haciendo con Venezuela, y presenté una audición. Bien mencionas precisamente a los 16 años, y comencé en ese trabajo dancístico con la agrupación que para el momento dirigía Freddy Medina, el profesor Freddy Medina. Muy bien. ¿Y cómo fue tu ingreso al grupo? Después de esa audición, ¿ya te pusieron a participar directamente como bailadora oficial del grupo? No era bailadora oficial del grupo por la edad, por la corta edad. Yo quedé a mis 16 años. También participó otro integrante que recuerdo, Ronald Rodríguez, que después estuvo en Vasallos del Sol.
y compartimos ese proceso de audición, los dos quedamos. Sin embargo, no pasé a ser bailadora oficial por mi corta edad, porque esperaban que tuviera la mayoría de edad. Sin embargo, tuve la oportunidad de hacer diversas presentaciones en el restaurante Vista Arroyo, que para el momento con Venezuela hacía una presentación semanal mínimo, cada miércoles, y tuve la oportunidad de comenzar presentándome allí con un repertorio corto dentro del programa general que tenía la agrupación cada semana. Y luego, para mi primera presentación, sí tuve la oportunidad de ir al Hotel Meliá Caracas, que fue ya algo formal, donde tuve la oportunidad de ser una bailadora más del cuerpo de baile y tener la oportunidad de hacer el repertorio completo. Fue mi primera experiencia, pero no pasó mucho tiempo desde esa primera audición hasta esa primera presentación oficial, porque desde mis 16 años comencé a trabajar con Venezuela activamente para ese momento, y ya a los 17 años era parte del cuerpo de baile, era una bailadora oficial, como dices, de la agrupación, y comencé ese recorrido como una bailadora integrante de la agrupación con Venezuela. Oye, Yarixa, tú estás bailando desde muy joven, sin embargo, te has ido formando no solamente en el mundo de la danza tradicional venezolana de manera empírica o con el acompañamiento de algún profesional de la danza, sino también de manera académica, y has hecho otros trabajos con otros grupos de música y danza tradicional. Eso te ha permitido reunir, digamos que los méritos necesarios para ser directora de danza y coreógrafa con Venezuela. Cuéntanos brevemente sobre ese proceso de formación tuya, académica y profesional. Muy bien, desde muy joven, desde muy pequeñita, desde que era una niña, yo comencé a hacer todo tipo de danza, talleres, cursos, ingresé en grupos de música moderna, música nacionalista, danza nacionalista, y diversos géneros, hasta que llego a la danza árabe, porque en todo ese proceso, aunque hice danza moderna, hice danza nacionalista, hice de todo un poco, a la par iba haciendo danza tradicional venezolana con la profesora Yolanda Argüello desde los 8 años, y ya después de mi adolescencia o mi posadolescencia comencé a hacer belly dance, y todo este proceso de formación me permitió tener todo un abanico de posibilidades, no solo dentro de la danza tradicional venezolana, sino en diversos ámbitos de la danza, que me permitieron formarme como bailarina, como bailadora, aun cuando no tengo un título universitario como intérprete o como coreógrafa, como directora. A la par fui formándome con la agrupación con Venezuela, o puliendo ese trabajo que ya yo había hecho con Yolanda Argüello, con Pablo Calderón, con María Isabel Rodríguez, y me permitió profundizar también el hecho de que me hice docente en educación integral y trabajar con niños, con adolescentes, con distintos niveles de la educación básica, media, diversificado, universitario, poder tener ese contacto y esa interacción de formación que me permitiera también ser instructora y combinar mi carrera docente con el hecho de estudiar danza desde que tengo uso de razón, ¿no? De hacer danza. Esto me permitió en Venezuela, después de una década de ser bailadora, tener la oportunidad de comenzar a coordinar la danza y poder ser la directora del cuerpo de baile por otra década más, que me ha dado la oportunidad también de expandir mis conocimientos, mis experiencias, mi trayectoria desde otra perspectiva, ya no como bailadora, integrante del cuerpo de baile, sino que pasé a crear las coreografías, a dirigir el cuerpo de baile, a elegir quiénes iban a ser parte de cada proceso, y también en muchas oportunidades ser una bailadora más dentro de lo que yo misma conformaba en conjunto con las personas que me acompañaban para cada proceso.
Muy bien. Cuéntanos sobre ese concierto memorable que no puedes todavía sacar de tu mente. Ese concierto inolvidable que hiciste con Venezuela. ¿Sabes la época? ¿En dónde fue? Sí, lo recuerdo perfectamente. Son muchos los conciertos inolvidables para mí porque estar más de 2 décadas teniendo tantas experiencias me ha permitido consolidar recuerdos memorables. Sin embargo, uno particular para mí es el Festival Petronio Álvarez en Cali, porque fue mi primera oportunidad de ir al exterior como la directora oficial de un cuerpo de baile de una agrupación profesional, porque ya había tenido la oportunidad de hacer trabajos en otros países, pero cosas más sencillas, con pocas personas y no grupos conformados como la agrupación con Venezuela. Y el Festival del Petronio Álvarez me permitió mostrar un repertorio completo de mi autoría, en cuanto a las coreografías. Sin embargo, el repertorio, obviamente, de la agrupación Música y Danza Tradicional Venezolana con Venezuela, y me permitió allí vivir otras experiencias, además que el Petronio Álvarez, ese festival, está lleno de mucha adrenalina, es muy popular en su entorno, en su medio, y nosotros tuvimos la oportunidad allí de presentarnos como música y danza y además abrir el concierto. Entonces es una experiencia memorable que atesoro en mi corazón y que a partir de allí, bueno, me amplió el espectro y pude también consolidar como persona, como profesional de la danza, como bailadora, bailarina y coreógrafa, otras experiencias que han sumado para yo poder enriquecer otros trabajos posteriores que logré hacer. Eso fue para el año 2009, si mal no recuerdo, en agosto. Fuimos un cuerpo de baile de 12 bailadores. Yo estuve incluida entre el grupo de bailadores y fui parte del concierto como tal, aun cuando estuve a cargo de las coreografías y de la dirección de la agrupación. Muy bien, Yari. Fíjate, ya eres hoy por hoy una bailadora experimentada que ha hecho trabajos unipersonales y ha hecho montajes y coreografías con otras agrupaciones. ¿Cómo te sientes tú viendo hacia el pasado ahorita, sobre todo este trabajo que has logrado con Venezuela? ¿Te sientes que ya has realizado tu labor como coreógrafa, como directora? ¿Te faltan cosas por hacer? Yo siento particularmente que me faltan cosas por hacer porque cada proceso creativo es novedoso, es retador y me permite adquirir nuevas experiencias, y aun cuando he tenido un bagaje de conocimientos, de experiencias, de vivencias, siento que nuevas experiencias que te permitan enriquecer y seguir creciendo, porque así ha sido. Mi paso por con Venezuela me ha permitido formarme, me ha permitido esa misma formación desarrollarla dentro del ámbito artístico, cultural, educativo, y considero que con Venezuela ha sido una pieza fundamental, clave en mi vida para ese proceso de enseñanza, aprendizaje que yo he tenido durante toda mi vida como bailar en otros espacios y crear otros espectáculos que de alguna manera han nacido en Venezuela y que simplemente los he hecho más grandes, y considero que puedo seguir haciendo más cosas, no como intérpretes, como creadores, siempre ando al tapete lo
que queremos, lo que pensamos, lo que sentimos y una forma de expresarnos, en mi caso, es la danza. Bien, querida amiga, se nos acaba el tiempo, pero quisiera que antes de despedirte, pues nos dieras unas palabras relacionadas con los 45 años de esta agrupación, de cara a los integrantes actuales, que para ellos decir 45 años de trayectoria de un grupo, cuando creo que ninguno de ellos llega a los 35 años, es decir, son personas muy jóvenes, debe ser como una cosa casi imposible de llegar, ¿no? Casi a los 50 años, imagínate. Danos unas palabras finales a modo de despedida y de aliento para los integrantes actuales y para el público en general que nos visita cada vez. Pero es que sigamos formándonos, que sigamos creyendo que es posible cada reto que nos pongamos, que queramos llevar a cabo, que sí podemos, que con Venezuela tiene una historia hermosa de la cual yo he sido parte por muchos años, que me ha hecho muy feliz, que me ha acompañado a ser lo que soy hoy como profesional, como persona, y que ellos como bailadores pueden lograr todo lo que se propongan siempre y cuando se pongan metas y trabajen por ellas, pero con disciplina, con mucha autoridad, combinado con libertad, pero siempre de la mano del trabajo, que confíen, que crean en este proceso, que 45 años se dicen fáciles, pero con Venezuela en esos 45 años está lleno de mucha historia, de mucho trabajo, de muchas experiencias maravillosas. Es una agrupación que nos ha permitido profundizar muchos espacios, no solamente el hecho de proyectarnos como intérpretes, coreógrafos, directores, sino también como instructores, como docentes, como capacitadores y multiplicadores de lo que es nuestra música y nuestra danza tradicional venezolana, y que continuemos, que sí podemos. Muchas gracias a Tradiciones Digitales por hacer posible estos encuentros que son maravillosos, de reunir principalmente a Ángel Palacios y todo el equipo que lo acompaña, de reunir a tantas generaciones en un mismo grupo con este programa de comentarios que nos va a nutrir muchísimo y que va a quedar para la posteridad, porque este tipo de trabajos son necesarios para que todo el que está del otro lado pueda disfrutar y conocer del patrimonio que tiene Venezuela, y en este caso es música y danza tradicional con Venezuela. Seguiremos dándole vida con Venezuela. Muchas gracias por estar allí detrás de esta pantallita, apoyándonos, acompañándonos, y nosotros nos vamos a seguir ensayando porque tenemos la responsabilidad por 45 años más de darle vida a esta agrupación de música y danza tradicional venezolana, que es con Venezuela, nuestra casa cultural, artística y educativa. Muchas gracias a Tradiciones Digitales y a todos los venezolanos y a los conectados. Nos vemos pronto. Seguimos celebrando. Muchas gracias, querida amiga. Y bueno, para ustedes, queridos amigos, muchísimas gracias por visitarnos una vez más. Les pedimos que por favor se suscriban a nuestro canal de YouTube y no olviden seguirnos en nuestras redes, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.